Buenos días a todos. Para finalizar el marco de la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos hoy al maestro en Gestión de Negocios, el maestro Zacarías Esaú Torres Ortiz, quien va a presentarnos su ponencia titulada Megatendencias tecnológicas, micro y nanotecnología. Para ello les pido, le damos un aplauso al maestro Zacarías. Empiezo con esta frase que creo que es muy atinada con el tema que vamos a ver. Dice: al asumir el futuro, el hombre hace tolerable su presente y da sentido a su pasado. La temática de la presentación, o en este caso de la conferencia, va en una primera parte abocada a lo que es el tema de perspectiva y planeación. Y en la última parte voy a comentar un poco de la tropicalización del tema en el ámbito textil, como ya lo comentaban, en lo que es nanotecnología y lo que es micro como fuentes de cambio, ¿no? en el sector. Bueno, para esto hay que definir lo que es perspectiva. Normalmente a veces se confunde el concepto de perspectiva con la situación de adivinar el futuro, ¿no? Pero no, realmente no es eso. Y como tal, bueno, aquí les pongo algunas palabras que pueden hacer entendible el concepto, ¿no? Sin embargo, hablamos de un conjunto, ¿no?, colectivo de pensamientos, intereses, sentimientos y sensaciones que proyectan a partir de una metodología una imagen estructurada para la construcción de un futuro compartido. Es decir, lo que Saki quiso decir, ¿no?, es que la perspectiva no es más que el conjunto de escenarios, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a planificar o planear las cosas a corto plazo, sin prever a lo mejor los efectos y las consecuencias que pudiera derivar a futuro. Y además, generalmente las analizamos desde un solo punto de vista, ¿no?, y no desde distintos. Entonces, en ese ámbito, digamos que la perspectiva lo que hace es utilizar el concepto, ¿no?, de multidisciplinariedad, es decir, estudiar o analizar una situación o un suceso desde diferentes puntos de vista, con la idea precisamente de construir escenarios. Esta metodología generalmente va abocada a futuro. Digamos que el tiempo en el que se maneja es precisamente el futuro, pero sin dejar de lado lo que está sucediendo actualmente y el pasado. Generalmente va muy encaminada a lo que son las tendencias. De ahí, por ejemplo, la situación de que sea del término, bueno, en este caso, que no es utópica. No sé si estén familiarizados con el término, pero bueno, la utopía es algo que idealizamos, ¿no? Como cuando nosotros decimos, no sé si alguna ocasión, en alguna materia, en alguna reflexión, les han dicho cómo se ven en 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces el pensar en cómo vernos normalmente es, pues yo me imagino exitoso, me imagino estable, me imagino con una familia íntegra, y me imagino, ¿no? Pero el problema es que solo lo concebimos como un sueño y realmente no vemos todas las cosas que tenemos que realizar para llegar ahí. Entonces hablamos de que a veces si yo no planteo escenarios, si yo nada más me planteo un solo escenario, entonces es muy difícil a lo mejor que si en un dado caso una de las metas a corto plazo se me dificultó, yo ya no llegue a la más grande. Un ejemplo, que a lo mejor, no sé, mi sueño, ¿no?, en el caso de ustedes sea a lo mejor poner un negocio, ¿no? ¿Qué pasaría si a lo mejor a los 5 años que ustedes pensaron salir de la universidad y poner un negocio, ese sueño no se cumple por factores económicos, que a lo mejor son ajenos a ustedes? Ya con eso, si una persona nada más plantea un escenario, entonces desde ese momento, esta persona llega a un momento de incertidumbre en que no sabe qué hacer con su vida.
como las personas que nada más anhelan estudiar una carrera, o que nada más su único sueño es una sola cosa, ¿no? O trabajar en una sola empresa. Y el detalle de la prospectiva va más enfocado a la situación de escenario. ¿Qué pasa si no sucede esto que planeé? Porque al final de cuentas, nosotros no podemos predecir el futuro, podemos prever. Y prever es acercarnos un poquito a lo que pudiera pasar, pero eso no quiere decir que tenga certeza, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar estas variables desde el punto de vista de que hay factores exógenos, ¿no? Que le llaman, es decir, los factores que yo no puedo controlar. ¿Qué factores, por ejemplo, no puedo controlar actualmente? Pues a lo mejor yo no controlo el precio del petróleo, ¿no? Yo no controlo la seguridad del país, que a lo mejor puede, o no controlo inclusive el desarrollo educativo, ¿no? Ni controlo la situación de la bolsa de trabajo a nivel nacional. Entonces, como ser participativo de esta sociedad, lo único que me queda es adaptarme. Y en esa adaptación es precisamente que tengo que crear lo que yo comento como escenario. Y es construir precisamente a base de esos escenarios los posibles caminos que yo pudiera tomar y estar preparado para eso que pudiera pasar, ¿no? O sea, no quiere decir que uno sea negativo, ¿no? Sino hay que tener un escenario positivo, a lo mejor de lo que todas las cosas se nos dieran como lo tenemos contemplado, y hay que tener un escenario también negativo, ¿no? ¿Qué pasa si eso no nos pasa? Cuando hablamos de aterrizándonos en el ámbito industrial, en el ámbito a lo mejor del mercado, un ejemplo, y a lo mejor ya lo han escuchado, es por ejemplo lo que le sucedió a Kodak, ¿no? Como empresa. Actualmente es una empresa que si bien sobrevive de la venta de dispositivos para fotografía, ¿no? Pero su core process, ¿no? o de alguna manera el elemento que los hacía fuertes, que era el revelado de fotos, es un mercado que ya se causó. Y ellos lo contemplaron desde el punto de vista del escenario positivo y nunca pensaron, ¿qué pasaría si llega a acabarse esto? ¿Qué hago? ¿No? Ejemplos de perspectiva que están funcionando, por ejemplo Google, ¿no? Sí, está funcionando como un buscador, pero y tiene de alguna manera ese factor de éxito ahí. Pero si se fijan, se están diversificando, porque están contemplando que a lo mejor se apuestan por otros escenarios, quizás algún día ese buscador llegue otro y los desbanque, ¿no? Pero ellos ya tienen otros sectores de mercado a lo mejor donde son fuertes, o quizás donde pudieran ser más fuertes de lo que piensan, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido, ejemplos en el mercado hay muchos. A lo que voy con esto es que la prospectiva es una materia que trata de plantear cosas no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Generalmente las instituciones y las empresas grandes planean a 10, 15 años. Porque, sobre todo cuando manejan cantidades grandes de dinero, no pueden estar pues arriesgándose a la buena voluntad de las cosas, ¿no? Esta de alguna u otra manera es como el concepto esencial de lo que es prospectiva como tal. Y cuando hablo de que no es utópica, me refiero a que la utopía es que las cosas sucedan como yo quiero. La utopía, por ejemplo, de México sería que tuviéramos un gobierno honesto, ¿no? Que todos los políticos tuvieran maestría, doctorado, comprometidos con el país, ¿no? Es la utopía, ¿no? Es algo que no va a pasar, pero el hecho de que no pueda pasar no significa que no lo busquemos, ¿no? Y el tratar de buscar esa utopía te permite acercarte lo más posible a una mejor. Ese de alguna manera es el concepto. Entonces, por favor. Bien, bueno, es algo que ya comenté. Aquí lo único que voy a adicionar es estos dos elementos, que es sobreestimar el cambio y subestimar la incertidumbre. Sobreestimar el cambio a lo mejor sería, por ejemplo, en este tema que voy a tocar, que a lo mejor yo piense que porque los tejidos inteligentes, ¿no?, que están tanto de moda ahorita, pues a lo mejor yo digo, bueno, ese cambio va a ser un super boom, ¿no? Pues entonces voy a invertir todo mi dinero en esa investigación, ¿no?, sin considerar a lo mejor que el mercado no está preparado para ello. Entonces es algo nada más, estoy de alguna manera valorando de más la posible modificación de un estilo de vida, ¿no?, sin a lo mejor contemplar todos los aspectos. Es por eso
que ese puede ser un error. Y el otro es subestimar la inercia, ¿no? Ya les comentaba lo de todas, ¿no? O sea, realmente cuántas personas ahora presumen al novio o las fotos de su familia impresas, ¿no? Nadie. Y esta empresa de alguna manera no lo percibió así, pensó que eso no iba a cambiar. Entonces, nada más para adicionar eso. Y bueno, aquí en esta parte, yo creo que la palabra que a lo mejor podría pues hacer más comprensible el concepto es adaptar. Les decía yo, no controlo, ¿no? Pero sí me puedo adaptar. Y para adaptarme tengo que ver las posibilidades, ¿no? Entonces la palabra adaptar la relacionamos con esta flexibilidad que tanto como personas como sociedad debemos de tener para enfrentar los retos del futuro. ¿Sí? Bien, una forma de enfrentar el caos, la complejidad y lo incierto es precisamente la situación de perspectiva. Yo creo que está de más a lo mejor comentarlo, pero una de las peores cosas que nos puede pasar es no saber nada sobre lo que vamos a hacer. La incertidumbre te mata. Es por eso que es importante mermar o atacar, ¿no? Este factor de riesgo en toda empresa, inclusive en nuestra propia vida. Yo les comento mucho a veces entre ustedes o en pláticas con otros nuevos, que es como lo que sucede cuando tú vas desarrollándote en el paradigma educativo de México. Tú, por ejemplo, terminas el kinder y no te preocupa nada porque sabes que viene la primaria. Es más, sabes, ni siquiera tú la escoges. Luego la secundaria. ¿Y qué sigue? La prepa, ¿no? Entonces no tienes certidumbre. Pero en el momento en el que acabas la prepa y te dicen, ¿qué vas a estudiar? Favor, ¿no? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no es lo que quiero? Entonces entra una lucha interna, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? A lo mejor es algo que tenemos muy poco desarrollado en México, pero pregúntense ustedes qué pasaría si en prepa nos pusieran a investigar los salarios de las carreras que anhelamos, los estilos de vida, las funciones de las carreras que de alguna manera nos atraen. Que pudiéramos conocer a alguien que a lo mejor yo quiero estudiar medicina, que pudiera tener un acercamiento con un médico. Estaría yo viéndome, ¿no? Tendría un escenario. ¿Cómo podría ser? Pero como no pasa eso, ¿qué dicen? Aunque no tenga matemáticas, ¿no? Vamos. Bien, bueno, aquí, pero cuando hablo de situación de megatendencias, las megatendencias, digamos, es ese elemento que conforma la perspectiva. Una megatendencia, no hablo de tendencia normal, la tendencia de la moda, la tendencia de otros. Las megatendencias son fenómenos mundiales, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno que pueden ustedes notar, hubo un momento que hubo una tendencia muy fuerte por la situación del mercado del like. Y ahora la tendencia muy fuerte en el ámbito, por ejemplo, de la cuestión de los alimentos y de todo este tipo de desarrollo, por ejemplo, de microorganismos y de productos, va encaminado más a la situación del cuidado del medio ambiente, ¿no? En las empresas. A la situación, por ejemplo, del uso de tecnologías de la información. A la producción de productos orgánicos, ¿no? Ve la manera de tratar de, según, comer saludable. Entonces es una tendencia, ¿no? Pero es una tendencia mundial. Entonces cuando es una tendencia que de alguna manera muchas industrias se atienden a ella o se agarran de ella, entonces se convierte en una megatendencia. Y hablamos de megatendencia cuando esta va a ser, va a durar años, ¿no? Entonces en este sentido, cuando hablamos de esto, es porque, como lo comento aquí, los gobiernos, las instituciones y las empresas le hacen caso. ¿Sí? Cuando pasa eso, inclusive lo notarán cuando hacen modificaciones en los planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, en el área de tecnologías de la información, ahorita lo que está desarrollando con redes sociales, ¿no? Ya está ahí una carrera que en otros países ya está como de Community Manager, no se la han escuchado, ¿no? Es el manejo de cuentas, ¿no? Es el manejo de Facebook, Twitter y todo eso como una carrera. ¿Por qué? Porque es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que existe una modificación en todos los patrones de la sociedad, inclusive los de educación.
va enfocado hacia ello. ¿Sí? Pues. Y bueno, obviamente que esto tiene un impacto importante en el desarrollo económico y la transformación de la realidad, ¿no? La transformación de lo que nosotros consideramos como nuestro entorno. Y cuando hablamos de esto, bueno, hablamos es la dirección, ¿no? Como les mencionaba, que toman simultáneamente, ¿no?, varios aspectos de la sociedad. Pongo ahí algunas situaciones, pero aquí es algo que quiero que ustedes noten. Megatendencia igual a cotidianidad, ¿no? Y a lo mejor no es que me quiera colgar del fenómeno, pero véanlo así. A lo mejor es un ejemplo malo, pero espero que lo entiendan. Antes aparecía una persona, un asalto, lo golpeaban, ¿no?, mataban a alguien y ya todo el mundo estaba asustado, ¿no? Ahora ya se te hace normal, ¿no? O sea, ya cualquiera te puede contar que tiene un familiar que se dedica a cierta cosa, o que pasó algo, o ya tú ves el periódico, las noticias y es lo mismo, aquella también. En ese ámbito ya no te sorprende, se volvió una tendencia, se vuelve parte de esto, ya no te asusta. Entonces, es realmente a lo mejor algo que, por ejemplo, si tenemos la capacidad de aceptar cosas como esas que son negativas, pues entonces también debemos de tener la capacidad de subirnos a este cambio, pero en los aspectos positivos, ¿no?, del desarrollo tecnológico, de la educación, de varios aspectos, ¿no? Bien, bueno, aquí les pongo algunos objetivos de megatendencia. Yo considero que a lo mejor lo más relevante es que me permita a mí tomar decisiones, ¿no? Como casi todo el ámbito del saber que me da herramientas para tomar decisiones, creo que es importante considerarlo, ¿no? Y en este aspecto a lo mejor yo les subrayo detectar oportunidades de negocio.